tardes. Nos encontramos de nuevo en nuestro módulo 8 de la maestría, en la que ustedes están avanzando y ya casi llegando al final. Vamos a desarrollar hoy nuestro encuentro número 4, que es continuación de la unidad 2, que ya la habíamos comenzado en el encuentro número 3, es decir, el encuentro anterior. Recordemos que la unidad 2 se titula Fundamentos Científico-Metodológicos del Diseño, Implementación y Evaluación de Proyectos Educativos, Sociales y Comunitarios. Los objetivos ya los habíamos presentado en el encuentro anterior como unidad. Ahora bien, en este encuentro y en los subsiguientes vamos dándole cumplimiento a determinados objetivos. En este caso, los objetivos de este encuentro están planteados de forma tal que ustedes puedan explicar las diferentes etapas de un proyecto y ejemplificar esas etapas. Pero bueno, sabemos que las etapas son varias. Por lo tanto, de los objetivos generales de la unidad se derivan los objetivos específicos de este encuentro, donde vamos a abordar específicamente la etapa de diseño. El sistema de contenido ya lo comenzamos en el encuentro número 3. Aquí tenemos los contenidos que fueron abordados en ese encuentro. La percepción, observación de la situación problema, el diagnóstico como base del diseño, la descripción del problema central, la hipótesis sobre las causas y los efectos y el árbol de problemas y el árbol de objetivos como elemento fundamental para poder pasar a lo que nos ocupa hoy, que es el diseño del proyecto. Por lo tanto, en este encuentro vamos a abordar dentro de la temática número 3, etapas de los proyectos, metodología de cada etapa, vamos a abordar hoy el diseño en este encuentro número 4. La implementación la abordaremos en el encuentro número 5 y la evaluación, que es otra de las etapas, como ustedes conocen, en el encuentro número 6. Continuará la unidad 2 en el encuentro número 7 con la metodología para el diseño de proyectos sociales. En el encuentro número 8 abordaremos la metodología para el diseño de proyectos comunitarios y en el encuentro número 9 la metodología para el diseño de proyectos educativos, que son los 3 tipos de proyectos que son objeto de estudio en esta unidad y en este módulo. La evaluación final del módulo ya ustedes la conocen. Vamos además de los controles sistemáticos, ustedes van a desarrollar una actividad integradora final donde van a presentar los resultados de la aplicación de los contenidos estudiados con carácter integrador. Y ese ejercicio final integrador va a consistir en el diseño de un proyecto social, educativo o comunitario. Ustedes ya habíamos quedado que van a trabajar por equipos, van a seleccionar el tipo de proyecto y ahí vamos a comprobar el dominio de los objetivos que hemos ido trabajando en la unidad 2 y con la introducción en la unidad 1. El proyecto, les decía, que no se preocupen, lo vamos a ir construyendo en la medida que se avanza en las temáticas de la unidad. Y la entrega, la presentación y defensa del proyecto, pues se realizarán en los 2 últimos encuentros del módulo. Aquí vamos a rememorar algunos aspectos que son básicos y ya fueron abordados en encuentros anteriores. Aquí está la relación entre política, plan, programa y proyecto. Habíamos hablado de plan, programa y proyecto, no habíamos hablado de política, que es un nivel macro mayor aún, y cómo el proyecto se concreta en actividades y cada actividad en tareas. Y aquí tenemos un ejemplo. La política puede ser trabajar por la equidad social. Eso es bastante macro y además bastante complejo. El plan puede ser la instauración de servicios sociales. El programa puede ir dirigido a la infancia y a la familia. El proyecto, por ejemplo, podría ser un campamento veraniego. La actividad
La excursión de grupos y las tareas sería la preparación de las condiciones materiales y de otro tipo para ese campamento veraniego. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes niveles. La política, mucho más macro, casi generalmente es a nivel gubernamental. El plan, también bastante general, derivado de la política. Los programas, como les habíamos dicho en encuentros anteriores, a nivel meso, y el proyecto ya es a nivel micro. Por lo tanto, no podemos proponernos en un proyecto objetivos de tanto alcance que trascienda la categoría de proyecto y se conviertan en un programa, en un plan y mucho menos en una política. Las etapas del proyecto ya las hemos ido viendo, no está de más recordarlas. Tenemos la identificación, el diseño, la implementación y la evaluación. Recordando siempre que la evaluación, aunque la mencionamos en último lugar, está presente a lo largo de todas las etapas y que todas las etapas están relacionadas. Aquí también hemos tratado de reflejar gráficamente esa interrelación entre las etapas, porque recuerden que un proyecto es un proceso, una sucesión de fases o etapas con una secuencia determinada. Concretamente, en este encuentro número 4, les decía que vamos a abordar las características esenciales de la etapa de diseño de un proyecto y su metodología. Vamos a trabajar de modo que ustedes puedan explicar la etapa de diseño y ejemplificar esta etapa de diseño. Dentro de todo esto, reiteramos la importancia de la gestión de proyectos, como todos los procedimientos que van a tributar a la toma de decisiones en relación con la asignación de recursos para el logro de los objetivos de una estrategia metodológica que posibilite que esos objetivos se cumplan. Vamos a graficar también lo que habíamos planteado en el encuentro pasado acerca de las ideas, la idea como fase inicial de la identificación. Y vemos que hay que tener en cuenta el contexto, las estructuras y los recursos, los procesos, los productos y servicios, las personas y la tecnología, porque estamos en un mundo donde las tecnologías ocupan también su lugar en toda actividad que realizamos. Esas ideas, desde luego, y estamos en el campo de los proyectos sociales, tienen que implicar una utilidad a la sociedad desde diferentes puntos de vista, materiales y espirituales, pero una utilidad para tener más calidad de vida y ser a la vez contribuir con nuestro proyecto a que seamos mejores personas. De la idea, que ya la habíamos visto en el encuentro pasado, la idea sobre la necesidad, el conocimiento del escenario, la factibilidad de la demanda, la información que podamos tener para después formular los objetivos y garantizar la implementación en un contexto, en un entorno económico, social determinado que no podemos desconocer. Ahora, esa idea no puede ser por inspiración. Esa idea fluye, los pensamientos se liberan cuando fluyen las ideas y se generan entonces las propuestas. Pero aquí vemos un gestor solo. De las ideas le fluyen, los pensamientos se liberan y se generan las propuestas. Pero ya hemos dicho que todo este proceso tiene que ser participativo, es decir, que no es el gestor en solitario. Aquí hemos querido representar el equipo gestor, pero el equipo gestor que se prepara para ir entonces a comunicarse y a interactuar con los posibles beneficiarios del proyecto. Entonces debemos crear como gestores un ambiente creativo. Ambiente creativo a partir de una actitud colectiva, un modo diferente de enfrentar lo cotidiano, y entonces surge ese torrente de ideas
de las cuales tenemos que ir discriminando y jerarquizando las esenciales que se van a corresponder con la identificación del problema y con las actividades, las acciones, la metodología que vamos a aplicar para la solución de ese problema, aprovechando las oportunidades que hayamos identificado. Recordemos que problema, oportunidades y solución son elementos fundamentales para diseñar e implementar un proyecto. Habíamos visto las fases. Este cuadro ya lo hemos utilizado porque en el encuentro número 3, el encuentro anterior, trabajamos la fase de identificación. Hoy estamos en la segunda fase, en la formulación o diseño, dando respuesta a qué queremos conseguir, cómo, qué vamos a hacer para conseguirlo, quiénes son los beneficiarios, quiénes son los líderes en los que nos podemos apoyar, las organizaciones, los expertos, la planificación del proyecto, el cronograma, el presupuesto, hasta llegar a el documento del proyecto. En otros encuentros abordaremos la ejecución como etapa y la evaluación. En este encuentro número 4 es formulación o diseño lo que nos ocupa. Aquí hemos reflejado como conceptos básicos para el avance en el desarrollo desde la identificación y el diseño hasta la ejecución y la evaluación y cómo vamos elevándonos en la calidad y en la cantidad de actividades que realizamos y en el grado de influencia en que vamos obteniendo los resultados hasta llegar a la operación completa donde ya entregamos con la participación de los beneficiarios los resultados después que hayamos hecho la implementación. Ahora bien, las etapas están interrelacionadas. ¿Podemos empezar de golpe por la evaluación? ¿Podemos empezar de golpe por la implementación? No, hemos abordado la identificación y ahora estamos abordando el diseño. Aquí, un poco humorísticamente, les pregunto, ¿cómo se come un elefante? Si nos fuéramos a comer un elefante y fuera posible que así fuera. ¿Cómo se come un elefante? En partecitas, suficientemente pequeñas que quepan en el plato, pero lo suficientemente grandes que no indigesten. Es decir, que tenemos que ir gradualmente enlazando una etapa con la otra y no quiere decir que el proyecto sea un elefante. Pero bueno, traté de usar un símil humorístico. En el diseño del proyecto tenemos que avanzar hacia la creatividad y la innovación. Y entonces hay determinados parámetros que debemos cumplir, debemos ser originales, debemos ser flexibles, enfrentar el miedo porque siempre lo desconocido nos provoca cierta reticencia, podré, no podré, el coraje, la imaginación, a partir de la investigación del contexto, de ese escenario, de las personas, la búsqueda de datos y la validación. Porque recuerden que habíamos hablado de la importancia de la información y de la comunicación como gestores de proyectos que ustedes ya casi saben. A partir de todo esto, bueno, se analizan las ideas, se evalúan los posibles resultados y se seleccionan las ideas que pueden ser más productivas en dependencia del conocimiento previo que tengamos del contexto, del escenario en el que pretendemos aplicar el proyecto. Ahí vamos a detectar oportunidades, como ya decíamos, detectar oportunidades aplicando diferentes técnicas que tienen mucho que ver con el espíritu creativo de nosotros. Y vamos a explicitar la idea. Ahora, para explicitar la idea, tenemos que respondernos una serie de preguntas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué podemos lograr? ¿Cuál es el campo de aplicación? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué procesos afecta este proyecto que pretendemos? ¿Qué desarrollos implica? ¿Qué personas o grupos afecta? ¿A quién o quiénes benefician? ¿Qué probabilidad de éxito tenemos? ¿Qué riesgos debemos considerar? Es decir, que todo esto gira
alrededor de esa idea inicial de la etapa de identificación para entonces poder proceder al diseño del proyecto. Tenemos también que analizar campos de fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas positivas que nos van a dar vía para el éxito del proyecto? ¿Y cuáles son las fuerzas negativas que van a quizás obstaculizar, o quizás no obstaculizar, pero sí dificultar el avance del proyecto? Para conocerlo, y en la medida en que lo conozcamos podemos neutralizar las fuerzas negativas y potenciar esas fuerzas positivas. Por eso el análisis de los campos de fuerza forma parte de la información primaria que debemos tener como gestores de proyectos. Entonces ya estaríamos en condiciones de generar ideas-respuestas. Si hay que sustituir algunos elementos, si se va a adaptar a algo, si vamos a llegar de otro modo al mismo objetivo, si vamos a identificar o vamos a eliminar, vamos a insertar, vamos a combinar. Es decir, todas las alternativas que a partir de ese análisis previo que hicimos en la identificación nos permite entonces avanzar hacia el diseño. Entonces definamos qué es la etapa de diseño, aunque ya está implícito en lo que hemos ido abordando. La etapa de diseño consiste, por tanto, en definir las áreas de intervención, los objetivos generales y específicos, la metodología que vamos a seguir, los indicadores, la planificación de actividades, los productos, las metas, la estimación de gastos, y todo esto, recuerden, ubicado en el espacio y en el tiempo. ¿En qué escenario, en qué contexto y cuánto tiempo nos va a llevar a hacerlo? Por lo tanto, para diseñar un proyecto hay que responder estas preguntas que ya las conocemos, nos las estamos haciendo desde el inicio del módulo. ¿Qué hacer? Y eso nos dice la propuesta. ¿Para qué? Ahí planteamos el problema y los objetivos. ¿Con quiénes? Ahí estarían las personas implicadas como responsables y como destinatarios. ¿Dónde? Es decir, los escenarios, los lugares y espacios donde se van a realizar las actividades. ¿Cuándo? Es el cuadro del tiempo, el cronograma en el que se ubicará el proyecto. ¿Cuánto? Es decir, etapas previstas y la cantidad de actividades específicas previstas para llevarlas a cabo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es la metodología y las técnicas que vamos a usar? ¿Con qué? Que son los medios e instrumentos con los que contamos, y qué resultados debemos obtener, parciales inicialmente y finales después, que van a ser objeto de evaluación, como yo les decía, la evaluación que está a lo largo de todo el proceso de identificación, de diseño, de implementación y de la propia evaluación. ¿Qué supone la fase de diseño? ¿Cuáles son sus características? Especificar qué se quiere hacer, cómo, dónde, cuándo, con qué personas, grupos, instituciones lo van a hacer, lo van a dirigir, lo van a coordinar, lo van a supervisar, con una planificación que implica tomar decisiones sistemáticas para alcanzar los objetivos. Ahí en esta fase de diseño se debaten las opciones, las tácticas, las estrategias que pueden conducir al éxito, y se evalúa la factibilidad del proyecto, es decir, hasta qué punto es posible, porque puede que sea necesario, pero no sea posible en ese momento o en ese contexto. Si es relevante, porque puede que sea posible, pero sea irrelevante, porque la comunidad considera que no es necesario y que eso a ellos no les va a resolver ningún problema fundamental, y que responda a las necesidades puntuales de los beneficiarios del proyecto. Por lo tanto, aquí vemos los elementos básicos para el diseño del proyecto. Está la identificación, la justificación, que tiene la identificación del problema, el diagnóstico, recuerden el árbol de problemas, las alternativas de solución, recuerden que ya ustedes hicieron el árbol de objetivos. Está la descripción, con la síntesis de la propuesta, el objetivo general y los objetivos específicos, la metodología, los resultados esperados y los impactos en ese escenario. Y los anexos, que ya, bueno, son todos los documentos u observaciones que ustedes consideren que da más elementos para entender los resultados
y el proceso del proyecto. Aquí tenemos una guía de resumen para diseñar proyectos. Aquí les dice en la identificación qué es lo que debe estar. En la justificación también. La descripción con la síntesis de la propuesta seleccionada, el objetivo general, el específico, la metodología, los recursos y el plan de ejecución. Fíjense que esto les va a organizar el pensamiento para la presentación del proyecto en la evaluación final. Porque esta es la guía para ese diseño del proyecto. En los beneficios, los resultados esperados y el impacto. Y en los anexos, bueno, la información adicional, como les decía. Ahora vamos a referirnos someramente, porque ustedes tienen los documentos, tienen los materiales. Recuerden, siempre les digo que cuando suban a la plataforma van a ir a la carpeta que dice Encuentro 4. Y dentro de la carpeta del Encuentro 4 hay una subcarpeta con la bibliografía y otra subcarpeta con los materiales. Dentro de la subcarpeta materiales está la guía de la unidad 2 y la presentación en PowerPoint a la que estoy haciendo referencia. Y además estará el video de la clase, que es este que estamos grabando para ustedes en la tarde de hoy. Por lo tanto, no me voy a detener en todos los aspectos, ustedes van a consultarlos. La identificación del proyecto debe tener en cuenta estos elementos: el nombre, la entidad, si es que alguna entidad lo solicitó, el lugar de ejecución, la duración y los autores. La justificación del proyecto debe tener la identificación del problema, el diagnóstico de la situación actual, ahí tienen que hacer uso del árbol de problemas que ya ustedes elaboraron, la formulación de las alternativas de solución que salieron de dónde, del árbol de objetivos que ya también ustedes elaboraron. Por eso yo les decía que el diseño del proyecto que va a formar parte de la evaluación final lo vamos a ir haciendo a medida que avanzamos en cada encuentro. En el encuentro 3 ustedes realizaron el árbol de problemas y el árbol de objetivos del escenario que seleccionaron. Ahora ya estamos en el diseño, pero ese árbol de problemas y ese árbol de objetivos son fundamentales para la justificación del proyecto que ustedes deben plantear. El tercer aspecto es la descripción del proyecto. Ahí se detallan las principales características, los aspectos técnicos, las metas, y debe tener la síntesis de la propuesta que ustedes seleccionaron, el objetivo general y los objetivos específicos. A continuación le vamos a dedicar una parte para profundizar en el objetivo general y los objetivos específicos, porque recuerden que el objetivo es categoría rectora y el objetivo general es el que traza la estrategia y los objetivos específicos son la táctica para que esa estrategia reflejada en el objetivo general llegue a feliz término. Otro elemento de este aspecto número 3, que recuerden, estamos en la descripción del proyecto, están los recursos necesarios, los recursos humanos, los materiales y los financieros, y el plan de ejecución o cronograma del proyecto, es decir, los plazos en que cada una de las actividades y tareas se van a realizar. Otro elemento del diseño del proyecto son los beneficios. Hay que reflejar los beneficios. ¿Cuáles son los resultados esperados? El impacto económico del proyecto, si lo tuviera. No siempre los proyectos tienen impacto económico. Y además nosotros nos estamos moviendo en proyectos de tipo social, donde generalmente no es así, pero pudiera tener un impacto económico. El impacto social, que es donde más nos centramos, y la cantidad de personas beneficiadas, clasificadas ya por clases o grupos sociales, las personas de la comunidad o de la escuela si fuera un proyecto social o un proyecto comunitario o educativo, y los anexos, que es toda la información que ustedes consideren importante para entender el proceso del proyecto. Para el diseño de los proyectos, aquí hay algunas recomendaciones acerca de definir y enunciar claramente los objetivos y las metas, que los objetivos y metas sean realistas
que haya una jerarquización de los objetivos, determinar los recursos disponibles, prever los instrumentos y los medios que son más adecuados a los fines que se proponen, establecer el tiempo y el ritmo del programa. Entonces, les decía que tenemos una parte sobre los objetivos, que son los logros que queremos alcanzar con la ejecución de una acción planificada. ¿De dónde surgen los objetivos? Del diagnóstico de las necesidades que se realizó en el análisis de esa realidad en el escenario que ustedes hayan seleccionado. Los objetivos deben ser claros, factibles y pertinentes. Cuando decimos claros, tienen que estar formulados en un lenguaje comprensible y preciso, concreto, que se sepa la intención. Al leerlo se sepa qué es lo que se pretende. Factibles, que la intención declarada en los objetivos sea factible de alcanzar con los recursos disponibles y con la metodología que se está siguiendo. Y pertinentes, es decir, que se correspondan con la solución del problema que se pretende solucionar. Porque si los objetivos no tienen relación lógica con la solución del problema, realmente no son pertinentes, son inadecuados. El objetivo general, bueno, aquí se define, es el estado positivo que el proyecto va a contribuir a alcanzar, pero que por sí mismo no puede plenamente garantizar. El objetivo general se inserta en una estrategia, porque si el objetivo general se queda fuera del sistema, inconexo, se queda siendo una aspiración, pero no se podrá materializar. Para que el objetivo general se materialice, tienen que entrar en juego bien formulados y bien delimitados los objetivos específicos. Y aquí hay toda una caracterización de los objetivos específicos, de su importancia, porque restringen el significado de los objetivos generales. Es como que lo dividen en partes. El objetivo general tiene una aspiración más amplia. Los objetivos específicos van por partes, garantizando el cumplimiento de esa aspiración macro que declaró el objetivo general. Y resumiendo entonces esta relación entre objetivos generales y objetivos específicos, el objetivo específico es el primer elemento que se identifica en la formulación del proyecto, porque el objetivo general se alcanzará como consecuencia de haber alcanzado los objetivos específicos. Si el objetivo general no tiene que los respalden objetivos específicos que son de menor alcance y metas muy concretas, el objetivo general, ya les decía, se queda siendo una aspiración, un propósito, pero en definitiva no se garantizará su cumplimiento y por lo tanto el proyecto fracasará. Se quedará en lo que pudo haber sido y no fue. Aquí hay toda una serie de características de los objetivos específicos. Vamos a volver a ellas. Características que deben tener estos objetivos específicos que ustedes deberán tener en cuenta cuando redacten los del proyecto, los rasgos que los definen y la finalidad que deben explicitar estos objetivos específicos. Otro elemento del diseño es la metodología. Metodología indudablemente se deriva de método, camino, vía, es método. Y la metodología, entonces, en el diseño del proyecto, cuando ustedes lo diseñen, son las herramientas y las técnicas que ustedes van a utilizar para transformar la realidad que identificaron en la fase anterior. Es el eje central de un proyecto, la metodología. El cómo. La metodología responde al cómo. ¿Cómo vamos a lograr que el objetivo general y los específicos se cumplan? ¿Cómo vamos a lograr que el problema que identificamos se resuelva? Por eso se dice que la metodología es el eje central de un proyecto. Responde, ya les decía, la pregunta de cómo se va a hacer. Y hay que prestar atención porque el proceso metodológico no es simple, realmente el proceso metodológico es complejo,
hay que prestar atención a qué actividades se van a llevar a cabo en el desarrollo del proyecto, qué técnicas e instrumentos se van a usar para recoger los datos, cómo se van a procesar esos datos en función del logro del objetivo, porque no es recoger el dato por el dato. Podemos utilizar muchos instrumentos para recolectar datos, pero después, ¿qué hacemos con ellos? Y eso nos pasa mucho a veces en las investigaciones. Tenemos un mar de datos, pero no sabemos qué hacer con ellos para que realmente se puedan utilizar los objetivos. Para el proceso metodológico, aquí se dan toda una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta, a las que no me voy a referir porque ustedes van a profundizar en estos aspectos. El otro elemento del diseño es el cronograma de ejecución. Ya ustedes saben que es la duración aproximada de cada etapa y decidir la secuencia. Recuerden que el proyecto es un proceso, una sucesión de fases o etapas en el tiempo y que las etapas no están desvinculadas, no están inconexas, al contrario, forman un sistema de acciones que debemos tomar en cuenta. Por lo tanto, el cronograma nos permite ubicar en el tiempo las acciones que la metodología nos dijo que íbamos a hacer, la metodología que ustedes diseñaron, y entonces esas actividades de la metodología hay que ubicarlas en el espacio y en el tiempo. Otro elemento del diseño son los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros. Cuando hablamos de los recursos humanos, hay que hablar de la calidad y la cantidad de las personas que hacen falta para la ejecución de las actividades que contempla el proyecto. ¿Qué tipo de profesionales o de trabajadores o en sentido general de personas necesitamos? ¿Qué cualidades deben tener esas personas? ¿Qué responsabilidades van a asumir esas personas que van a participar en el proyecto? Y bueno, los recursos materiales, las instalaciones, el material, los instrumentos, las herramientas, los equipos, los materiales audiovisuales, deportivos, culturales, en dependencia de la naturaleza del proyecto. Y los recursos financieros, que puede que no sean muchos, pero siempre algo habrá que gastar y esto hay que tenerlo en cuenta porque habrá que sufragar determinados gastos que genere el proyecto en sus diferentes etapas. Por eso es bueno también acudir a organismos y organizaciones no gubernamentales o gubernamentales de los escenarios, ya sea de la escuela, de la comunidad o de la sociedad a nivel macro, para que participen no solamente con los recursos, pero también con los recursos. Hasta aquí los elementos esenciales de la etapa de diseño. Vamos entonces a esbozar las tareas para el aprendizaje que ustedes van a consultar la guía de la unidad 2 que tienen en la subcarpeta que se llama materiales. Hay que subir a la plataforma, hay que abrir las carpetas, hay que estudiarse los documentos para poder resolver las tareas para el aprendizaje. Aquí lo que orientamos son dos actividades aparentemente muy cortas, pero muy importantes y no son cortas. Van a revisar la bibliografía básica y de consulta. La básica la tienen en la carpeta de bibliografía. Hay otra de consulta que está en la guía de la unidad 2 a la que ustedes pueden acudir. Y van a explicar las características esenciales de la etapa de diseño de un proyecto. Eso es una tarea. Pero la más sustanciosa es que van a elaborar una primera aproximación. No digo que va a ser la versión definitiva que van a presentar ya como actividad final, pero una primera aproximación. Van a elaborar el diseño del proyecto que usted aplicaría en la institución o comunidad seleccionada por usted en la unidad 1, aplicando la metodología correspondiente. Ya nos vamos aproximando al diseño de lo que será ya después la versión final del diseño que ustedes van a presentar en la evaluación final del módulo, y gradual y progresivamente vamos dando pasito a pasito, suave, suavecito, como dice una canción, nos vamos aproximando a ese momento. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.